Empezamos el estudio del tema 7 en la página 180 con el movimiento. Como veis, aquí tenemos varios ejemplos de movimiento. Tenemos la luna, que se mueve en torno a la Tierra. Tenemos el avión, que en principio se mueve en línea recta. Tenemos esta atracción de los parques infantiles, en donde gira, a veces con velocidad constante, a veces acelerando. Tenemos el movimiento de la bicicleta, que combina un movimiento rectilíneo con un movimiento circular. Y tenemos este insecto, que tiene una composición de movimientos. En cualquiera de los casos, para poder estudiar el movimiento necesitamos establecer un sistema de referencia, que ya vimos que nos permitía expresar con exactitud la posición, la velocidad y la aceleración de un móvil. En este sistema de referencia tiene que quedar claro el sentido positivo. Serán positivas aquellas magnitudes que se desplacen hacia la derecha y hacia arriba, negativas las que vayan en sentido contrario. Para ver los tipos de movimiento podemos clasificarlos en función de la trayectoria y del módulo de la velocidad. Según la trayectoria podemos tener movimientos rectilíneos o movimientos curvilíneos. Dentro de los curvilíneos podemos tener los circulares estrictos. La trayectoria es una única circunferencia. Mientras que también podemos tener los circulares no estrictos, es decir, que el radio de la curva no sea constante. En función del módulo de la velocidad, si el módulo de la velocidad es constante, tendremos movimiento uniforme. Si el módulo de la velocidad no es constante, pero varía de manera uniforme, aceleración constante. Y si el módulo de la velocidad no solamente varía, sino que encima no lo hace de manera constante, la aceleración será variable. Comenzamos entonces con el movimiento rectilíneo y uniforme, que se caracteriza por ser el movimiento en una única dirección y a velocidad constante. El sistema de referencia en un movimiento rectilíneo y uniforme es aquel en el que, como solamente tenemos movimiento en una dimensión, y nos vamos al recuerda, como solo tenemos movimiento en una dimensión, movimiento rectilíneo, no es necesario explicar los vectores de dirección. Ya no haría falta poner vectores, era como trabajabais el año pasado. Se pueden sustituir los vectores de posición directamente por la posición. En este caso, si el tren se desplaza en el eje de las X, el sistema de referencia tendrá el origen de coordenadas y el eje en el que se produce el movimiento. Respecto a las ecuaciones, nosotros empezaríamos en la fórmula de la velocidad media. Ya no haría falta poner el incremento del vector posición, directamente podríamos poner posición final menos posición inicial. Si despejamos, el incremento de tiempo que está dividiendo pasará multiplicando. Y si el instante de tiempo inicial es 0, obtenemos más o menos la ecuación del año pasado. Posición final menos posición inicial más velocidad por tiempo. La velocidad es la derivada del vector posición. Si deriváis la x, la derivada de la x es la velocidad, la derivada de x0 es 0 y la derivada de v por t es v. Así que precisamente la velocidad es constante. Gráficas en un movimiento rectilíneo. Solamente tiene sentido hacer dos, la de la posición y la velocidad, ya que no hay aceleración, la aceleración es 0. La representación de la posición del móvil tendríamos, si hay posición inicial, justo entre igual a 0 y a partir de ahí la posición aumenta de manera constante. Como la velocidad no cambia de módulo, el módulo de la velocidad es constante, su representación gráfica será una línea recta. Sería interesante que fuerais a donde pone Cinemática 2, 2.0, que os metierais en este link de aquí, ¿vale? Esta es la animación que os había dicho. Le vamos a ir a dar al botoncito verde para que veáis qué pasa. Vamos a ir teniendo las gráficas de la velocidad y de la aceleración. El coche va cambiando rápidamente de velocidad, es decir, mantiene durante un tiempo velocidad constante, pero luego salta, mantiene velocidad constante, salta, mantiene velocidad constante. Como veis, a medida que va teniendo mayor velocidad, va tardando menos tiempo en recorrer el mismo espacio, ¿vale? Si va con velocidad muy pequeña, tarda muchísimo más tiempo en llegar al mismo espacio. En todos los casos la aceleración es 0, ¿de acuerdo? Tenemos una comparación de distintos movimientos rectilíneos uniformes. Modificamos la velocidad de manera instantánea, de manera que podamos tener todos los rangos de valores, ¿de acuerdo? Meteros en el link y jugar con él a ver qué os parece, ¿vale?